Muy bien, muy buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con esta penúltima clase del curso relacionado con el procedimiento parlamentario en la bicameralidad. Esta noche nos toca hablar acerca de el control político en el Senado. Esta parte del curso, ¿no?, es una parte que yo he titulado así, de esa manera, a diferencia de lo que se hace en el reglamento del Senado, aprobado por el Congreso Bicameral, ¿no?, donde se habla de procedimientos especiales. El supuesto de los procedimientos especiales es que el Senado no ejerce control político en ninguno de sus ámbitos, es decir, en razón de sus atribuciones. Yo creo que sí ejerce control político, y como yo lo he expresado con anterioridad, este control político no está reducido a las relaciones entre los poderes del Estado, sino que está ampliado a los organismos constitucionales autónomos. Y la razón de esta ampliación se encuentra en el hecho de que el Senado puede nombrar, elegir, remover, ¿no?, a funcionarios del más alto nivel del Estado que no son titulares, evidentemente, de los poderes del Estado, pero esta remoción, ¿no es cierto?, este nombramiento, esta ratificación, se dan con criterios eminentemente políticos. La remoción es el acto por excelencia, ¿no?, de una atribución política que tiene el Senado. No se va a remover a un funcionario señalado en la Constitución, ¿no es cierto?, por parte del Senado, si es que no hay un criterio político. No se le puede mover por un criterio jurisdiccional. No se le puede mover por un criterio jurisdiccional. Esto es importante hacerlo notar, ¿ah? La sanción de remoción no es una sanción de carácter político, que no tiene que ver nada con una sanción de carácter judicial. Evidentemente, esta toma de posición va a tener algunas consecuencias, ¿no? Y una de ellas es que se afirme que el Senado tiene también una función de control político y que esta no es exclusiva del poder, de la Cámara de Diputados. Esto viene favorecido porque el Senado va a poder darle permiso al presidente de la República para que se ausente del país, y también para que se realice una función de control sobre los actos legislativos del presidente de la República. Bien, ahora sí vamos a continuar con continuidad, ¿no? Vamos a continuar sin interrupciones, ¿no? Entonces, yo sí creo, es mi posición, de que el Senado ejerce una función de control político, ¿no?, centrada en los órganos constitucionales, ¿no? Y además ejerce una función política centrado en los decretos, en la actividad normativa del presidente de la República, ¿no? Esto sin dejar de lado, ¿no?, el control político para la salida del presidente del país. En el artículo, la siguiente lámina, por favor, Delia. La siguiente lámina, sí. No, vamos a hablar ahora de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, en el artículo 102A de la Constitución se habla de la Defensoría del Pueblo,
¿no? La cual es objeto de control político porque el defensor del pueblo, que es el titular, ¿no?, de la defensoría, no puede ser elegido, perdón, pero puede ser también removido, ¿no? Puede ser removido. Y así como se le eligió con los 2/3 por el Parlamento, ¿no?, también se le puede remover con los 2/3, ¿no? Con el voto de los 2/3. A los miembros del Tribunal Constitucional también los elige el Senado, ¿no? Y el Senado, evidentemente, tiene una función de control por la vía de la elección, ¿no? No puede remover a los miembros del Tribunal Constitucional. El Contralor General de la República, ¿no?, sí puede ser removido por el Parlamento, ¿no? Y es ratificado, ¿no? Se le designa en razón de una propuesta, ¿no?, del Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso del Banco Central de Reserva hay una designación por parte del Poder Ejecutivo que es ratificada por el Congreso, pero además el Congreso elige a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva para que completen las 6 plazas de directores que existen y cuyas otras 3 plazas son designadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva puede ser removido, ¿no? Y además de ser removido, también pueden ser removidos los directores del Banco Central de Reserva. Sobre la remoción del presidente del Banco Central de Reserva hay opiniones divididas. Algunos dicen de que la interpretación constitucional es que no se le remueve y otros dicen que de que el presidente del Banco Central de Reserva sí debe ser removido. Vamos a ver algunos aspectos ahora en detalle a este respecto. A su vez, existe también una ratificación del superintendente de banca y seguros que no puede ser removido por el Senado. O sea, el acto de control se reduce, ¿no es cierto?, a la ratificación. Si no hay ratificación, no hay superintendente. Después, hay un caso que no está contemplado en el artículo 102A de la Constitución, sino en el artículo 157 de la Constitución, ¿no es cierto?, por el cual el Senado tiene la atribución de remover, aun cuando no los ha nombrado, ni elegido, ni designado, ¿no? Puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Existen algunas observaciones que hacer respecto de digamos, modelo de relación adoptado en la Constitución y que no ha sido modificado por la 31988. Efectivamente, el Congreso tiene y al Senado se le ha dado, ¿no?, esa facultad, ¿no?, de estas atribuciones, ¿no? Pero ¿en qué consiste que no ha habido una modificación? ¿No es cierto? Estoy jugando con el término modificación en un sentido amplio de la palabra. Fíjense, el defensor del pueblo, ¿no es cierto?, el Contralor General de la República y los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por el Senado. Esa es la novedad. ¿Qué es lo que no ha sido modificado? Lo que no ha sido modificado es que estos 3 tipos de funcionarios también tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Y entonces, habiéndose hecho la distribución, ¿no?, de las acciones de control por parte del Parlamento y habiéndosele atribuido al Senado, o sea, dado como atribución, ¿no es cierto?, al Senado poder remover a estos 3 altos funcionarios de organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, sucede que al mismo tiempo estos señores están sujetos a la acusación constitucional.
Claro, este es un asunto debatible, pero los argumentos pueden ser, los argumentos, perdón, su debatibilidad no significa que puede darse cualquier argumento y que algunos argumentos sean más fuertes o menos fuertes, ¿no? De hecho, existen argumentos que son más fuertes en un sentido o en el otro, ¿no? ¿A qué me refiero? Si se da el caso de que se ha planteado la remoción de, por ejemplo, el defensor del pueblo o el contralor general o un miembro de la Junta Nacional de Justicia, puede plantearse en la Cámara de Diputados, porque la remoción le pertenece al Senado, ¿no es cierto?, una acusación constitucional. Y entonces nos encontramos con que un mismo sujeto, ¿no?, es objeto de dos acciones de control, digamos, en tiempos similares. Evidentemente, ustedes coincidirán conmigo que un mismo sujeto no puede ser objeto de acciones de control, ¿no es cierto?, que sean coincidentes en el tiempo. Algunos especialistas que en derecho parlamentario y constitucional que he conversado me dicen, no, son dos instituciones jurídicas distintas. Eso no está en debate, ¿no? Y que van por puertas separadas. Tampoco eso está en debate. Lo que está en debate es si coinciden en el tiempo respecto de un mismo sujeto. Entonces, la pregunta inmediata que salta a nuestra, digamos, a nuestra vista, ¿no?, es ¿cómo tendría que actuar el Parlamento, ¿no?, en una situación en que las dos cámaras están reclamando, ¿no es cierto?, una atribución que está fundamentada en su autonomía, pero que sin embargo, siendo de naturaleza distinta ambas acciones, ¿no?, coinciden respecto de un mismo usuario. ¿Quién tiene que dilucidar esta especie de contradicción o antinomia constitucional? Y entonces ustedes me dirán, el propio Parlamento puede pronunciarse. Sí, pero el propio Parlamento puede interpretar sus normas según el artículo 102 de la Constitución, pero para eso se requiere una ley interpretativa, ¿no? En este caso tendrían que estar las dos cámaras de acuerdo en una misma interpretación, cosa que es muy difícil. Y entonces tendríamos que ir al al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, donde se plantearía una contienda de competencias sui generis. ¿Y por qué sería una contienda de competencias sui generis? Porque se entiende que la contienda de competencias es entre órganos distintos y sin embargo aquí habría una contienda de competencia al interior de una misma institución que es el Parlamento, ¿no?, en la cual la Cámara de Diputados reclama, ¿no es cierto?, tener preferencia, en este caso, para utilizar la institución de la remoción, y en el otro caso, diputados, ¿no es cierto?, que reclama su competencia para utilizar la institución de la acusación constitucional. Por otro lado, es necesario superar esta antinomia porque el usuario, vamos a decir así, el sujeto de dos actos, ¿no?, sin necesidad de que los dos actos estén presentes, puede también hacer una manipulación, ¿no es cierto?, en razón de que no hay una solución a esta contienda de competencias. Lo ejemplifico del siguiente modo. Un señor es acusado constitucionalmente por un alto funcionario, ¿no? Es acusado constitucionalmente, ¿no? Me refiero a los casos ya específicos del defensor del pueblo, del Contralor General y de los miembros del Consejo Nacional, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es acusado constitucionalmente. El señor mira la proyección de su caso y dice, este caso, como tengo muchos detractores o mucha oposición en el Parlamento, no les gusta mi cara, mi manera de actuar o lo que sé yo, les caigo antipático o otro tipo de razones más serias que estas, ¿no? Prevé que va a haber
una acción una acusación constitucional que va a llevar a declarar que hay lugar a formación de causa y además que lo pueden inhabilitar. Y él no quiere la inhabilitación. Y entonces habla con sus amigos del Senado, ¿no? Y un senador le dice, sí, no te preocupes, no vas a llegar a la acusación constitucional porque antes nosotros te vamos a remover. Yo voy a presentar una moción, ¿no es cierto?, de orden del día solicitando tu remoción por los causales que creamos convenientes. Y entonces se presenta una moción de orden del día para remover a este funcionario, ¿no? La procesa inmediatamente el Senado, ¿no? Y lo remueven. Pregunta, ¿puede continuar la acusación constitucional? Doctor, disculpe, voy a activar el micrófono. ¿Puede continuar la acusación constitucional o no? Vamos a suponer además que se ha llevado a cabo la acusación constitucional, estamos en la Cámara de Senadores, se prevé, ¿no es cierto?, que de aquí a 2 sesiones, ¿no?, se va a votar y la persona va a quedar inhabilitada y no quiere quedar inhabilitada. Entonces Ya, un senador... ¿Perdón? Disculpe, las Sí. cámaras, perdón, los micrófonos están habilitados para que puedan levantar la mano y hacer las preguntas. Ah, perfecto. Gracias. Cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran, Ya, no hay sí, gracias. ningún problema. Yo no me hago problema. Bueno, y resulta que ya está prevista la sesión para la votación, ¿no es cierto? Y presentan una moción de orden del día para remover al funcionario. Piden que eso se trate con prioridad por una decisión de carácter político, ¿no es cierto? Y sencillamente lo remueven. ¿Puede continuar la sanción de la acusación constitucional? Ustedes me dirán, sí, sí puede, porque la inhabilitación va a llevar a eso. Pero lo que se está buscando con la remoción justamente es evitar la inhabilitación, ¿no? Entonces, esto lo dejo en su consideración porque cuando se regule, ¿no es cierto? Cuando se regulen estos aspectos, es necesario que esta contradicción sea resuelta por la vía de la interpretación y plasmada, ¿no es cierto?, en el reglamento del Congreso que tiene rango constitucional, no naturaleza de ley orgánica, ¿no? Y digo que tiene rango constitucional porque no porque sea una norma de la Constitución, quizás ha sido infeliz mi, mi frase, no, sino porque está desarrollando justamente el reglamento, ¿no? Diversos artículos de la Constitución relacionados con el Parlamento. Se diría entonces que forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Esto es interesante porque habría que evitar pues la colisión, ¿no es cierto?, entre el artículo 99 de la Constitución y el artículo 102A en lo que se refiere al defensor del pueblo, al Contralor General y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Otro asunto que resulta por demás interesante reflexionar es el relacionado con el caso del presidente del Banco Central de Reserva. En el artículo 102A, no, en el artículo 102A de la Constitución se dice que es una atribución del Senado elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación del presidente con la mayoría absoluta legal de sus miembros y removerlos por falta grave con igual votación. Si uno lee con un poco más de detenimiento esta norma, la atribución que tiene el Senado es una atribución que va a 2 bandas, ¿no? La primera, vamos a elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva para completar, ¿no es cierto?, ¿no?, los 6 directores, porque 3 directores son directamente designados por el Poder Ejecutivo. Y también, dice el Senado, tiene como atribución el Senado, ratificar la designación del presidente con la mayoría del número legal de sus miembros, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Este asunto, ¿no? Este asunto supone de que el Poder Ejecutivo ha emitido una resolución suprema,
designando al director del Banco Central de Reserva, ¿no? Y esa designación, ¿no es cierto?, la envía al Parlamento con el respaldo de la resolución suprema, ¿no? Y le dice, ratifique usted, Senado, lo que yo he hecho con esta designación. Senado puede o no, eso es otro tema, ¿no? Pero estos son los alcances, hasta aquí de esta disposición del artículo 102A de la Constitución. Y para finalizar dice, elegir a 3 directores y ratificar la designación y removerlo por falta grave con igual votación. Ya. Lo que sucede es lo siguiente. En el reglamento del Senado, no se contempla la remoción del presidente del Banco Central de Reserva. Una interpretación válida, por cierto, es que cuando se dice al final de esta norma y removerlos, incluye a todos los que están con anterioridad, ¿no es cierto?, a los que están con anterioridad nombrados. Y ahí está incluido también el presidente del Banco Central de Reserva. Aunque haya sido ratificado, puede ser removido. Esa es una interpretación. Esa interpretación está totalmente adecuada al texto tal como viene expresado. Sin embargo, parece ser que los que han elaborado el reglamento del Senado en este extremo han dicho, no, un ratito, el presidente del Banco Central de Reserva no debe poder ser removido por el Senado. Y sencillamente lo han dejado de lado, no lo nombran cuando de remoción se trata. Entonces, este tema, ¿no?, supone que ha habido una opción de carácter político o que ha habido una interpretación distinta. Es decir, ellos dicen, ya está bien, esto dice la norma, pero removerlos solamente se refiere a los directores. Y ahí entran en un razonamiento lingüístico que es fino, pero que además es un tipo de razonamiento que tiene que ver más bien con un forcejeo, ¿no? Dicen, elegir a los directores del Banco Central de Reserva está en plural. Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva está en singular. Entonces, si decimos removerlos por falta grave, solamente se refiere a los directores del Banco Central de Reserva. Y esta interpretación forcejeada es una interpretación más débil, evidentemente, mucho más débil que la anterior. Desde mi punto de vista, así como está expresada la norma, el presidente del Banco Central de Reserva debería ser removido. Pero en el reglamento del Senado, el presidente del Banco Central de Reserva no es nombrado como objeto de remoción. ¿Va a depender de la interpretación? Sí. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el presidente del Banco Central de Reserva, según como está dicho en el numeral 5 del artículo 102A, debe poder ser removido. Si esa es la interpretación, entonces tiene que desarrollarse el proceso de remoción, ¿no es cierto?, que puede ser del presidente del Banco Central de Reserva y de los otros personajes que ya he nombrado y que pueden ser removidos, ¿no? Si es que es lo otro, ¿no es cierto?, tiene que decirse expresamente que el presidente del Banco Central de Reserva no puede ser removido y sustentar por qué se coloque esa norma. Otro de los asuntos interesantes es el siguiente: el superintendente de banca y seguros es ratificado, ¿no? Es decir, el presidente de la República envía a la Cámara, al Senado, ¿no es cierto?, a la Cámara de Senadores, envía una resolución suprema diciendo yo he designado a este señor ratificación. Pero ojo, el presidente del banco, el superintendente de banca y seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones no está sujeto a acusación constitucional ni está sujeto a remoción. Si yo tengo en cuenta esto, seguramente alguien ha pensado, si el superintendente no está sujeto a remoción, porque aquí dice, ¿no es cierto?, ratificar al superintendente de banca y seguro y administradora privada de fondos de pensiones, nada más, ratificar.
si el presidente no, si el superintendente no está sujeto a remoción, ¿no es cierto? Tenemos que interpretar que el del Banco Central de Reserva tampoco está sujeto a remoción. ¿Y por qué tenemos que interpretar de esta manera? Tenemos que interpretar de esta manera porque ambos son los pilares en los cuales, ¿no es cierto?, se funda la estabilidad económica, aparte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La estabilidad económica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si el superintendente no puede ser removido, tampoco debe poder ser removido el presidente del Banco Central de Reserva. Este parece ser el fundamento de la exclusión en el reglamento del Senado, pero parece, porque ¿dónde está el fundamento, no es cierto? Puesto en blanco y negro, ¿no? Para decir que se pensó de esta manera y se actuó en consecuencia. Es decir, en consecuencia significa no vamos a tener en cuenta al presidente del Banco Central de Reserva para efectos de la remoción. Yo he tocado con algún detenimiento estas instituciones jurídicas que son parte, ¿no es cierto?, de las atribuciones del Senado en cuanto a control político se refiere, para decirles que en el mismo reglamento del Senado, el procedimiento tiene una peculiaridad especial respecto de estos funcionarios, ¿Cuál es la peculiaridad? En el proceso, ¿no es cierto?, de su incorporación como titulares de los organismos constitucionales autónomos por la vía que sea, no por elección, por designación, por remoción, no por designación, por ratificación, etcétera, no, por la vía que sea, ellos tienen que pasar necesariamente por una comisión de procedimientos especiales. No le llaman comisión, ¿no es cierto?, de control político, le llaman comisión de procedimientos especiales, ¿no?, que está desarrollada, ¿no?, cuyos alcances están desarrollados, ¿no?, en el artículo 51 del reglamento del Senado. Y entonces, allí en este artículo 51 del reglamento del Senado, se dice que los sujetos que tienen que ser parte de este procedimiento son el defensor del pueblo, el contralor general, los magistrados, los directores del Banco Central de Reserva, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, los miembros del Tribunal Constitucional y el superintendente de Banca y Seguros. Están ahí. Pero para asumir su titularato, tienen que pasar, ¿no es cierto?, ya sea por el proceso de elección, de ratificación o designación. Tiene que pasar. Ahora bien, la finalidad de esta comisión es que allí vayan a parar, ¿no es cierto?, las propuestas, ¿no es cierto?, de candidatos. Y que evaluadas estas propuestas, ojo, estoy en el procedimiento, y que evaluadas estas propuestas pasen después al Pleno del Congreso. También dice específicamente el reglamento en este artículo 51, dice el reglamento del Senado, que los actos de remoción, las propuestas de remoción, también pasan por la Comisión de Procedimientos Especiales. Seguramente el criterio ha sido, si yo nombro, si yo elijo, si yo designo, ¿no?, etcétera, si yo doy titularidad, ¿no es cierto?, yo también quito la titularidad, ¿no es cierto?, con el mismo procedimiento. Pasan por las comisiones especiales la titularidad, digamos, el pedido de titularidad, pasa también los pedidos de remoción. Ahora, es interesante hacer notar que esta comisión, en lo que respecta a los candidatos, ¿no?, hace una denominación específica, ¿no es cierto?,
una referencia específica, ¿no es cierto?, a qué requisitos se tienen que cumplir necesariamente. O sea, no, no, no digo que no digo que los requisitos no tengan que cumplirse. Lo que estoy diciendo es que hay un tratamiento especial, ¿no es cierto?, sobre las limitaciones para la candidatura, ¿no es cierto?, ¿no?, o las propuestas de las personas para ocupar, ¿no es cierto?, los cargos correspondientes, ¿no? Si están con condena en sentencia firme por delito doloso, no pueden presentarse. Lo hacen para ser excluidos, ¿no? Si están inhabilitados o suspendidos en el ejercicio de la función pública, ¿no es cierto?, tampoco pueden, ¿no? Si tienen una sanción registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores cívicos, ¿no es cierto?, no pueden, civiles, perdón, contra servidores civiles no pueden, ¿no? Si están en el registro de deudores alimentarios, tampoco. Si están en el registro de reparaciones civiles, tampoco pueden, ¿no? Llaman la atención, ¿no? Llaman la atención, para bien, a mí me parece que para bien, ¿no? Llama la atención que sea tan específico, ¿no? Específico. Ahora bien, luego, en diferentes artículos, que son el artículo 199, 200, 201, 202, 203 y 204, se establecen los procedimientos. ¿No? En el artículo 199, ¿no es cierto?, del reglamento del Senado aprobado por el Congreso Unicameral, ¿no es cierto?, se establece el procedimiento para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En el artículo 200, al defensor del pueblo. En el artículo 201, a 3 directores del Banco Central de Reserva. En el 202, al Contralor General de la República. Y en el 203, la ratificación del presidente del BCR, ¿no es cierto? Y, como les decía, en cuanto a su remoción, no está contemplado el presidente del BCR, ¿no? Ahora, se señalan también las votaciones, que son importantes. Son todas votaciones calificadas, para elegir al defensor del pueblo, 2/3 del número legal; para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, 2/3 del número legal; para elegir a los 3 directores, la mitad más 1, o sea, más de la mitad, ¿no es cierto?, del número legal de senadores, ¿no? Para el Contralor General, 2/3, y para la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, la mitad más 1 del número legal, o sea, más de la mitad del número legal. Este asunto establece la regulación del procedimiento para cada uno de los de las personas que tienen que ser objeto de ratificación. Obviamente, el desarrollo tiene que decir cuál es el tratamiento, pero todos tienen los siguientes pasos, ¿no? Tienen una presentación con unos requisitos determinados que tienen que ver también con estas limitaciones que hablábamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no?, tienen que pasar necesariamente por la Comisión de Procedimientos Especiales. Todos tienen que pasar por procedimientos especiales. Y sus votaciones, todas tienen que ser necesariamente votaciones calificadas para la aprobación. Si no se consiguen esas votaciones calificadas para la aprobación, hay que citar para nueva elección, ¿no?, si es que queda alguna plaza vacante. El tema relacionado con el control de los altos funcionarios, ya mirado no solamente desde el punto de vista digamos, jurídico y procesal o procedimental, ¿no es cierto?, es de la más alta importancia, ¿no? Es de la más alta importancia. Yo insisto a este respecto que aquí tanto las elecciones, o sea, cuando debe hacer un proceso de elección, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, o de designación o de ratificación, son actos políticos por naturaleza.
Y esos actos políticos por naturaleza, ¿no es cierto? No estoy hablando de políticos partidarios, o sea, son actos de alta política del Estado, ¿no? Esos actos políticos requieren también de sanciones de carácter político. Tengo que dejar en claro, respecto de las sanciones, que están sujetos a remoción el defensor del pueblo, el Contralor General y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Todos los demás, con excepción del superintendente de banca y seguros y de el presidente del Banco Central de Reserva, están sujetos a la acusación constitucional, ¿no? Y por eso planteaba la contradicción, ¿no es cierto? La antinomia que podía generarse no solamente por este choque de normas, sino por la utilización, ¿no es cierto?, antojadiza del usuario respecto a las posibilidades que brindan justamente estar en esta contradicción. Otro de los... la siguiente lámina, por favor, Delia. Otro de los aspectos, otra de las atribuciones que tiene el Senado es otorgarle el permiso al presidente de la República, ¿no?, al presidente de la República para salir fuera del país. En el reglamento del Senado, ¿no?, se dice con claridad, y eso está muy bien, ¿no es cierto? En el reglamento del Senado se dice con claridad, y eso está muy bien, que la solicitud, ¿no es cierto?, que la solicitud del presidente de la República presentada ante el Senado, ¿no es cierto?, debe indicar de cuándo a cuándo, o sea, el tiempo, el lapso por el cual se ausentaría el presidente del país, ¿no es cierto?, dónde iría con precisión, ¿no es cierto?, y a qué iría a participar en un evento, etc. Bueno, esta solicitud, ¿no es cierto?, puede, o sea, de principio no se tramita, ¿no es cierto?, ante esta comisión de procedimientos especiales. No se tramita, ni no se tramita ante ninguna comisión, ¿no? Sino que se tramita directamente ante el Pleno. En este caso, el Pleno del Senado. En este caso, el Pleno del Senado. El Pleno del Senado, con una mayoría simple, verá si le da o si no le da permiso al presidente de la República para salir del país. La mayoría simple es de los que están presentes ahí, desde luego siempre y cuando haya quórum, ¿no?, porque el quórum es la condición de validez de la votación. Esto parece ser una cosa relativamente sencilla, ¿no?, y está sujeto a los vaivenes políticos de si le doy o si no le doy el permiso, ¿no? Pero desde el punto de vista exclusivamente legal, ¿no?, y constitucional, el procedimiento sería un procedimiento bastante simple. ¿Qué sucede si es que el presidente de la República sale sin permiso o no regresa a tiempo? Yo agregaría, no va donde dice que dijo que iba a ir. Pero lo que dice la norma en el artículo 113 de la Constitución es lo siguiente, ¿no? El artículo 113 de la Constitución habla acerca de las causales de vacancia del presidente de la República, ¿no? Y la causal de vacancia está en el numeral 4 de ese artículo 113. Y ese numeral 4 dice lo siguiente: ¿no?, vaca el cargo de presidente de la República por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Sucede entonces de que el Senado le da permiso, el presidente no regresa dentro del plazo fijado. Pregunta, ¿le corresponde al Senado, no es cierto, iniciar un proceso de vacancia respecto de esta violatoria de la Constitución del presidente de la República? El presidente se va sin permiso. ¿Le corresponde al Senado? No le correspondería porque no le ha dado permiso. ¿Cuál es el procedimiento que se deriva, no es cierto,
de una norma constitucional, ¿no es cierto?, que le da atribuciones al Senado, pero que después esas atribuciones se ven excedidas por el error cometido, justamente el error constitucional cometido por el señor presidente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe adoptar? El Senado le dio el permiso, que el Senado entonces no estoy afirmando, estoy dando una posibilidad, que el Senado entonces lo vaque, si le dio el permiso. Si no le dio el permiso, ¿no es cierto? Si no le dio el permiso, si se fue sin permiso, ¿no es cierto? ¿Quién lo vaca? Si el Senado no le dio el permiso. Aquí hay que analizar este caso, ¿no? Y verter una opinión teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? La salida del presidente de la República es una salida que le ha dado el Senado, ¿no? En el caso del bicameralismo, ¿no?, en donde estamos metidos, ¿no? Pero su vacancia es la vacancia del titular de un poder del Estado que no puede ser tramitada, ¿no es cierto?, en un solo órgano de otro poder del Estado. Porque esta es una relación intrapoderes, no es una relación intracámaras. Desde mi punto de vista, ¿no?, el reglamento del Senado aquí incurre en una impropiedad, ¿no? Porque lo que debía precisar y no lo hace, ¿no? Esa es la impropiedad, ¿no? Es que si el presidente de la República incurre en la causal de vacancia que está en el artículo 113 de la Constitución referida al permiso del presidente, ¿no? Eso tiene que declararse en reunión conjunta de diputados y de senadores. Adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante, la vacancia presidencial en ningún caso puede ser vista por una sola de las cámaras, por una sola de las cámaras. Es un acto del más alto nivel político, institucional, ¿no es cierto?, del más alto nivel político, ¿no?, que no puedes dejar que lo haga solamente una de las cámaras del Congreso. Tiene que ser el Congreso en su totalidad que se pronuncie sobre esa vacancia, sobre esa causal de vacancia. Ahora, vayamos a la siguiente, por favor, querida Delia. Hablemos un poco acerca del control parlamentario de los actos legislativos del presidente de la República, ¿no? Es otra de las atribuciones, o sea, ejercer control sobre los actos legislativos del presidente de la... Cuando se habla de este control político sobre los actos legislativos del presidente de la República, se habla de un control de aquellos actos que constituyen y que se manifiestan en normas, ¿no es cierto?, que son de igual jerarquía que la ley, pero que no salen del Parlamento, no salen del Parlamento. Eso es lo que se entiende, ¿no es cierto? Son los actos legislativos del presidente de la República. Y ahí tenemos los decretos de urgencia, que tienen igual jerarquía que la ley, ¿no es cierto? Los decretos legislativos, los decretos supremos de ampliación de estado de excepción y los tratados normativos del presidente de la República. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle, tratando de precisar por dónde va su aspecto procedimental. Un decreto de urgencia que está al amparo del artículo 118, inciso 19 de la Constitución. Estos decretos de urgencia tienen las siguientes características, ¿no? Estamos en una situación donde están funcionando las dos cámaras, donde las instituciones están, digamos, en un estadio de normalidad, ¿no? De normalidad. El inciso 19 o el numeral 19 del artículo 118 dice lo siguiente: es atribución del Poder Ejecutivo dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera.
cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Pero ojo, estos decretos de urgencia que están al amparo del artículo 118, inciso 19, vengo insistiendo en esta ubicación, son medidas extraordinarias, ¿no es cierto?, que se dan mediante decretos de urgencia de decreto de urgencia número tanto, ¿no?, en materia económica y financiera. Está focalizado el gasto, el decreto de urgencia, en materia económica y financiera. Según esta disposición, no puede haber un decreto de urgencia, ¿no es cierto?, que no trate acerca de materia económica y financiera, ¿no es cierto?, cuando así lo requiere el interés nacional. Tiene que haber una declaratoria de interés nacional. Y en razón de esa declaratoria de interés nacional que la realiza el propio Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, da este decreto de urgencia. Este decreto de urgencia tiene que ir al Parlamento. Y el Parlamento puede modificarlos o derogarlos. ¿Cuál ha sido el trámite? ¿No? Llegan al Parlamento, en este caso a la mesa de partes de la Cámara de Diputados, ¿no?, porque por ahí está entrando todo, ¿no?, y se dirige inmediatamente, ¿no es cierto?, a la Oficialía Mayor. ¿La Oficialía Mayor qué hace? Trata de tener un decreto de urgencia. No, lo tiene que enviar al presidente del Senado, porque no puede la Cámara de Diputados adueñarse de algo que no le compete. Entonces lo envía al Senado. El Senado recibe, ¿no es cierto?, el decreto de urgencia y lo envía a una comisión que regularmente es la Comisión de Constitución. Podría ser la Comisión de Economía, así que el criterio es otro, ¿ah? Podría ser la Comisión de Presupuestos, si el criterio es otro, ¿no? Pero lo envían regularmente a la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución, lo que se examina es si el decreto de urgencia es acorde con esta disposición del 118, inciso 19, materia económica y financiera. Si se trata de un decreto de urgencia, es por plazo determinado, porque la urgencia no puede ser todo el tiempo. La comisión lo revisa, ¿no es cierto?, y emite un dictamen y en consecuencia dice, yo propongo la derogación, etcétera, la modificación de esto. Pregunta, acá dice, el Congreso puede modificar o derogar, ¿no es cierto?, ¿no? Y en la reforma dice, ¿no es cierto?, el Senado puede modificar o derogar siguiendo el procedimiento establecido en su reglamento. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. La modificación o derogación de un decreto de urgencia no está sujeta al trámite bicameral sucesivo, o sea, que pase por las dos cámaras, sino está sujeto al pronunciamiento de una sola cámara, y en este caso es el Senado. Volvamos a leer. Dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Senado. Muy bien. El cual puede modificarlos o derogarlos siguiendo el procedimiento establecido en su reglamento. Fíjense, modificar un decreto de urgencia es modificar una ley, porque tiene el mismo rango. Pero en este caso, la Constitución está diciendo que no va a sujetarse al trámite bicameral, ¿no es cierto?, por una disposición expresa, ¿no es cierto?, del artículo del numeral 119 de la Constitución, ¿no es cierto?, del artículo 118 de la Constitución. Por una disposición expresa, o sea que en el procedimiento no cabe un procedimiento sucesivo bicameral. Para los decretos de urgencia, no cabe. Un decreto de urgencia puede ser modificado por el Senado, ¿no es cierto?, puede ser modificado por el Senado sin participación de la Cámara de Diputados. Puede ser derogado por el Senado sin participación de la Cámara de Diputados. Los decretos de urgencia no se reducen a este tipo de decretos de urgencia, sino que existen
otra modalidad de manejar, ¿no es cierto?, estos decretos de urgencia. Artículo 135 de la Constitución. En este interregno, el interregno en el cual se ha disuelto la Cámara de Diputados constitucionalmente, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, los que necesariamente, fíjense cómo está redactado, los que necesariamente están vinculados al normal funcionamiento del Estado o a las materias propias de la política general del gobierno, y de ellos da cuenta al Senado para que los revise conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102A. Esto significa lo siguiente, ¿no? Se ha dado la disolución de la Cámara de Diputados. En consecuencia, está el Senado conformado en funciones. Pero como no puede realizar todas las funciones y no puede constituirse la comisión permanente porque no hay diputados, porque la comisión permanente está constituida por diputados y senadores y no hay diputados, el Senado está reducido a ciertas funciones. En ese interregno, ¿no es cierto?, en el cual se disuelve la Cámara de Diputados y se está pasando a elegir la nueva Cámara de Diputados, el gobierno tiene que legislar en base a decretos de urgencia. Pero a diferencia del otro caso, que dice que versan exclusivamente sobre materia económica y de manera extraordinaria, aquí lo que dice el artículo 135 es: en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia, de los que da cuenta la Comisión Permanente para examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Estos decretos de urgencia necesariamente están vinculados al funcionamiento del Estado y las materias propias de la política general del gobierno. Esto es el equivalente a los decretos leyes. Pero en golpe de Estado, los decretos leyes, ¿no es cierto?, cubren la totalidad del espectro de la normatividad referida al buen funcionamiento del Estado. Aquí pasa lo mismo. Estos decretos de urgencia, estando cerrada la Cámara de Diputados, estando limitado en sus funciones el Congreso, habiéndose establecido que no es posible la existencia de la comisión permanente, ¿no es cierto?, aquí el gobierno puede hacer lo que quiera mediante decretos de urgencia, porque los hará para que exista el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado. No hay limitación. Bueno, hay la limitación de la Constitución, la limitación de las leyes, sí, pero el Poder Ejecutivo no está limitado a hacer asuntos solamente de carácter económico, a sacar decretos de urgencia que tengan que ver con asuntos económicos y financieros. De tal manera que aquí el espectro de control del Senado se vuelve muchísimo más amplio y puede controlar al Ejecutivo en muchas áreas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, respecto de esta atribución que tiene ahora amplia mediante los decretos de urgencia, ¿no es cierto?, si es que se cierra la Cámara de Diputados, ¿no? Pero sucede también lo siguiente, ¿no?, que el Senado, ¿qué puede hacer con los decretos de urgencia? Con estos decretos de urgencia, ¿no es cierto?, respecto a estos decretos de urgencia, el Senado puede realizar las mismas acciones que respecto de los otros decretos de urgencia, ¿no?, con la sola salvedad de que su campo será más amplio. Puede derogarlos, puede modificarlos, etc. Esto es extraño, ¿no?, porque ya desde el punto de vista político, o sea, no, esto no es un asunto, digamos, técnico jurídico, ¿no? Es extraño porque resulta que el Senado adquiere mayor capacidad de control estando cerrada la Cámara de Diputados. Y el procedimiento que puede aplicar es el mismo, ¿no es cierto?, que si estuviera la Cámara de Diputados. Esa acción de control, ¿no es cierto?, va a dar como resultado la modificación de estos decretos de urgencia por el Senado,
O sea que no interesa que la Cámara de Diputados está o no está. Porque el Senado es el que puede excepcionalmente, como una excepción, ¿no es cierto? Como una particularidad de sus funciones, derogar y modificar los decretos de urgencia sin participación de la Cámara de Diputados. O sea que el Senado, cuando se disuelve la Cámara de Diputados, adquiere una fuerza, ¿no es cierto?, especial, ¿no? Porque puede derogar y modificar decretos de urgencia de amplio espectro, ¿no es cierto? Cuando se disuelve la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Cosa que no tenía antes, pero lo puede hacer por sí mismo, ¿no es cierto? Y porque su intención política, ¿no es cierto?, se lo indica. El procedimiento, básicamente, de control es el mismo, ¿no? Es el mismo. Muy bien. Eso es en cuanto a los decretos de urgencia, ¿no? Ahora, miren, hay una solicitud del Poder Ejecutivo de que se trate con urgencia, ¿no? Y acá en el reglamento del Senado se habla de que la Junta de Portavoces determina su inclusión en, en el, en el, este, en la agenda, ¿no? En la agenda de la sesión. Esta atribución de la Junta de Portavoces a mí me parece un poco excesiva porque yo no creo en la Junta de Portavoces, ni creo en los grupos parlamentarios como parte de la organización, ¿no es cierto?, del Senado o de la Cámara de Diputados. Pero eso es un asunto muy espinoso, ¿no? Que requiere mucha reflexión, sobre el cual yo vengo pensando ya bastante tiempo, ¿no? Pero que más que formar parte de un curso de procedimientos parlamentarios, tiene que ver con un curso sobre organización del Parlamento, ¿no? Organización del Parlamento. Pasemos entonces ahora a los decretos legislativos. Como ustedes saben, los decretos legislativos son decretos que se dan por el Poder Ejecutivo, pero solamente pueden darse si es que hay una delegación de facultades legislativas dada por el Congreso. La pregunta es sencillo entender de que un Congreso unicameral presente un proyecto de ley de otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y que se apruebe en una sola Cámara. Pero ¿cómo se hace en el bicameralismo para dar facultades legislativas? ¿Cuál es el procedimiento? Llega un proyecto de ley, entra a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo analiza, etcétera, y dice, sí, yo creo que hay que darle, entonces, hay que darles facultades legislativas al Ejecutivo en esta materia. Eso se pasa al Senado, ¿no es cierto? El Senado dice, ¿saben qué? Sí, pues hay que darles esas facultades, pero no como dice diputados, sino hay que ampliarlas o restringirlas, etcétera, ¿no? Y entonces aprueba otra norma, bueno, una norma modificada, y la envía al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la ley que propone otorgar facultades legislativas al Parlamento tiene o no tiene algunas características especiales. Sí, sí tiene características especiales que deben estar en el reglamento, ¿no? De hecho, en el Parlamento unicameral lo están, ¿no? No me he fijado con detenimiento si es que están, me parece que sí, en el reglamento de la Cámara de Diputados, no, en el reglamento del Congreso, o en el reglamento del Senado, no sé. Ahí hay un tema que no se ha resuelto, pero ahora les explico. Entonces, los decretos legislativos tienen que ser dados por ley, tienen que ser sobre una materia o materias claramente establecidas y por un tiempo determinado. Eso tiene que constar en la norma. Llegan al Poder, la norma es aprobada, llega al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo emite tantos decretos legislativos como le permite, ¿no es cierto?, esta delegación de facultades. Tiene que remitirlos al Congreso, ¿no es cierto? En el Congreso entran por la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados los envía
O sea, suben por la oficialía mayor y los envían al Senado. En el Senado lo que dicen es, bueno, vamos a hacer el control de estos decretos legislativos, ¿no? Y después de dar cuenta en la primera hora de la sesión plenaria del Senado, envían esos proyectos de ley, esos decretos legislativos los envían a la comisión para que los evalúe. Es el procedimiento de evaluación. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación? En este momento están en comisiones. Entonces, el Senado, por medio de su comisión, va a verter opinión y los criterios que se han estado utilizando, ¿no? Son criterios frágiles. El grupo de trabajo encargado de la Comisión de Constitución, estoy narrando lo que está pasando ahorita, lo que pasaría ahorita si es que hubieran decretos legislativos, ¿no? El grupo de trabajo encargado, ¿no? Sencilla y únicamente agarra y dice, ¿saben qué? Vamos a adoptar el siguiente criterio. A ver, la ley dice que tienen que realizarse tienen que darse los decretos legislativos dentro de estas, sobre estas normas, ¿no es cierto? Sobre estas normas y sobre esta materia. Entonces, hay un marco, ¿no? Entonces, el presidente de la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, al sustentar su dictamen ante el Pleno del Congreso, dice, ante el Pleno del Senado, lo que va a decir es si están dentro del marco de la Constitución, ¿no es cierto?, y por lo tanto todos estos decretos tienen que ser aprobados. Decretos legislativos tienen que ser aprobados. La pregunta es, ¿quién define el marco? La ley. ¿Y quién interpreta la ley? Porque siempre hay maneras de entender, ¿no es cierto?, la norma. Ya, lo interpretó la comisión y el Pleno está de acuerdo, ya, correcto. Listo. Pero esto es solamente un asunto de carácter formal. Materia económica, lo que sea. Materia tributaria, lo que sea. Materia educativa, lo que sea. Lo que sea. Está dentro del marco. El tratamiento de la materia, ¿quién lo evalúa? Puede darse el caso de que existan decretos legislativos al amparo de delegación de facultades que sean contrarios a lo que el Parlamento desea que se haga como materia del decreto legislativo, puede darse el caso. Ahí lo que sucede es que puede haber una modificación o puede haber una derogación. O sea, el Parlamento le puede enmendar la plana al Poder Ejecutivo. Este procedimiento es un procedimiento que es tan poco utilizado que se le resta importancia. Pero las relaciones entre los poderes se manifiestan especialmente en este tipo de normas. Y se debe tener cuidado no solamente si lo hizo dentro de los límites establecidos, si el Poder Ejecutivo actuó según los límites que hay, los límites establecidos por la ley, ¿no?, sino, además, si esa interpretación del Ejecutivo de la norma, ¿no es cierto?, viola o no viola el sentido de la norma dado por el Parlamento. Aquí no se trata de que existe un fuero que puede, un fuero administrativo, ¿no es cierto?, como el Poder Ejecutivo, ¿no? Como el del Poder Ejecutivo, ¿no?, que puede interpretar la norma como le dé la gana, y de hecho han hecho normas que estaban fuera de los alcances de la delegación de facultades y no ha pasado nada, porque el Parlamento no ha hecho respetar su fuero. Es un asunto de política también, es un asunto político interinstitucional. Después están los decretos supremos de ampliación del estado, de autorización de ampliación del estado de excepción. Ojo, se está controlando el decreto supremo, se está ejerciendo control sobre el decreto supremo. ¿Cómo hay que interpretar esta atribución del Senado? ¿Cómo tiene que entenderse que el Senado ejerza control sobre decretos supremos? Los decretos supremos, ¿no es cierto?, no son atribución del Poder Legislativo, ¿no?, ni para generarlos, ni para interpretarlos, ni para derogarlos, ni para modificarlos. Los decretos supremos son una atribución del Poder
Ejecutivo. ¿Sobre qué está ejerciendo control el Parlamento en cuanto se refiere, o en cuanto hay decretos supremos que tienen que ver con los estados de excepción, o sea, estado de emergencia y estado de sitio, ¿no? Que son los dos que se contemplan en la Constitución. ¿Qué cosa quiere decir? La palabra clave es autorización. No puede extenderse, es decir, no puede prorrogarse el estado de sitio ni el estado de emergencia sin autorización del Congreso, sin autorización del Congreso. Esto significa que el Congreso lo único que hace es autorizar la prórroga. Le está diciendo al Poder Ejecutivo, prorrogue usted, pero también le puede decir, no autorizo la prórroga. Y por lo tanto, usted no puede extender el estado de emergencia, ni puede extender el estado de sitio. No lo puede hacer. Entonces, aquí el tema es un tema de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no respecto al ejercicio de la competencia de establecer por cuánto tiempo se prorroga, en qué circunstancias, en qué circunscripción, etcétera, ¿no es cierto? Y otros detalles que tienen que ver los estados de excepción, ¿no? Sino que se trata solamente de la autorización. El Parlamento no puede decir, estrictamente hablando, ¿no? Autorizo la prórroga por 30 días del estado de sitio. Por 30 días no lo puede decir. Ese es un asunto de competencia del Poder Ejecutivo. El Parlamento es responsable político de la prórroga. El Ejecutivo es responsable de la aplicación de esa autorización. Y si es el responsable de esa autorización, tendrá que ser responsable de cómo utilizó esa autorización. Autoriza la prórroga del estado de sitio en las circunstancias tales y tales, según lo dice según lo establecido en el decreto supremo tal del Poder Ejecutivo, ¿no? Hazte responsable de lo tuyo, que yo me hago solamente responsable de la autorización. Nada más. Y esto se tiene que dar así, de esa manera, porque el Parlamento no da decretos supremos. No puede modificarlos, no puede derogarlos, no puede sustituirlos, no puede interpretarlos, no son del ámbito de su competencia, y esos decretos supremos jamás van a tener rango de ley. Están dados por una atribución del Poder Ejecutivo, en la cual no puede entrar el Parlamento, sino solamente para autorizar por mandato de la Constitución. En eso hay que ser bien fino, ¿sabes? Porque si no, el Parlamento se hace responsable de lo que el Poder Ejecutivo haga. El Parlamento solamente tiene que ser responsable de haber autorizado. Cómo se autorizó, cómo se viabilizó, en qué zonas, por cuánto tiempo, con qué uso de estrategias, etcétera, 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 que implicaba todo eso. Eso es un asunto. Allí muchos han interpretado de que esos decretos supremos tienen rango de ley. La pregunta es, ¿esos decretos supremos los da el Poder Ejecutivo o no? Sí. ¿Los ha dado un amparo de delegación de facultades? No. No pueden tener rango de ley, pues. No pueden tener rango de ley. La siguiente lámina, por favor. Perdón, todavía. El asunto de los tratados, ¿no? Podríamos volver un ratito. El asunto de los tratados. ¿No? El asunto de los tratados. El Senado ejerce, ¿no es cierto?, control sobre los tratados. ¿Qué tipo de control ejerce sobre los tratados? ¿Qué tipo de control ejerce? Específicamente, ¿no es cierto?, digamos, la manera más rápida de entender es ir al artículo 56, ¿no?, de la Constitución. Entonces, en el artículo 56 de la Constitución se dice lo siguiente, ¿no? Los tratados deben ser aprobados por el Congreso, ¿no? Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República. Entonces, en el derecho internacional hay tres momentos, ¿no?, en cuanto a los tratados se refieren: la suscripción del tratado, la aprobación del tratado y la ratificación del país, ¿no es cierto?, respecto de ese tratado, ¿no? Son tres
pasos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, el presidente ha suscrito, ¿no es cierto?, unos tratados. Pero estos tratados deben someterse a determinadas características, porque cuando uno aprueba un tratado, el tratado forma parte del derecho nacional, pasa a formar parte del derecho nacional, ¿no? El Tratado de Costa Rica, el Tratado de Derechos Humanos, ¿no? El Tratado de Beijing, ¿no es cierto? El Tratado todos esos tipos de tratados, ¿no es cierto?, forman parte de la legislación nacional en determinadas condiciones. Pero, digamos, su incorporación al derecho nacional, ¿no?, no se realiza de manera mecánica, ¿no? Fíjense, si son tratados de derechos humanos, de soberanía de la nación, ¿no es cierto?, o integridad del Estado, ¿no?, si son tratados de defensa nacional, obligaciones financieras, si crean, modifican o suprimen tributos establecidos, ¿no es cierto?, o exigen modificación o derogación de alguna ley, ¿no es cierto?, y los que quieren medidas legislativas para su ejecución, todos tienen en estos casos que ser aprobados por el Parlamento. ¿Cómo se realiza la aprobación de un tratado? ¿No? Es el asunto de procedimiento, ¿no? La aprobación de un tratado. Bueno, la aprobación de un tratado se inicia con el envío del señor presidente de la República diciendo que envía el siguiente tratado, ¿no es cierto?, para su aprobación por el Congreso, ¿no? Hay un oficio. ¿Y por qué lo envía esta aprobación? Porque trata sobre derechos humanos, o porque trata sobre la soberanía, dominio e integridad del Estado, o porque tiene que ver con la defensa nacional, con obligaciones financieras, o modifica o suprime tributos, ¿no es cierto?, o tiene que implica la derogación de alguna norma vigente, ¿no?, alguna ley, ¿no es cierto?, vigente, ¿no? Y o si no, que requiere la dación de leyes para su implementación. Ya por alguna de esas razones, ¿no es cierto?, lo ha enviado, está imperfecto. ¿Sí? Pasa. Puede pasar, y de hecho es así, pasa a la Comisión de Constitución, ¿no? Regularmente pasa a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución puede decir, ¿saben qué? Estos tratados, ¿no?, sí son de la materia tal, nosotros creemos que deben ser aprobados o no. No puede decir que pueden ser aprobados con modificaciones o sin modificaciones. No puede. Los tratados se aprueban o se desestiman en su integridad. Porque como son actos bilaterales, como mínimo, o sea, entre un país y otro, y como son actos multilaterales con varios países, un solo país no puede decir, ¿no es cierto?, porque no lo aprueba, ¿no? Porque no lo aprueba, entonces ya el tratado queda, ya queda sin efecto, no puede. Que no puede pronunciarse el Parlamento sobre un tratado, ¿no es cierto?, ni en el Senado, ni en el Pleno, sino en su totalidad, la mitad más uno del número legal, en su totalidad. Entonces, si no se aprueba, regresa y el presidente no puede ratificar la suscripción realizada. Si se aprueba, se envía, ¿cierto?, el expediente con la aprobación del Parlamento para que con esa aprobación del Parlamento, que es requisito internacional, el presidente se presente, o sea, su ministro de Relaciones Exteriores o la persona encargada, se presente, ¿no es cierto?, ante la entidad correspondiente y diga, sí, acá tenemos el tratado y lo vamos a ratificar. Y se ratifican con una nueva firma autorizada. Y en ese momento el tratado ha ingresado, ¿no es cierto?, a la legislación nacional. Es parte de la legislación nacional. Entonces, esta manera de manejar los tratados que están en relación con, ¿no es cierto?, el Parlamento para su aprobación, según el artículo 56 de la Constitución, ¿no es cierto?,
constituyen una acción de control por parte del Senado, ¿no?, que permite o no permite que el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, se presente ante instancias internacionales que tienen que ver con el tratado para su ratificación. Entonces, la puesta en vigor obligará al Perú en el momento en el cual este tratado entre en vigencia. Pero el hecho de que el Parlamento, en este caso específicamente el Senado, tenga que pronunciarse sobre eso, ¿no es cierto?, constituye una acción de control sobre el Poder Ejecutivo que no lo deja actuar, ¿no?, que no lo deja actuar sin la anuencia del Parlamento. Hay intereses nacionales de por medio. Quiero hacer hincapié en otro asunto que también tiene que ver el control con los tratados, que está en el artículo 57 de la Constitución. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación del Congreso en materias no contempladas en el artículo 56. Bueno, entonces ustedes me dicen, ¿dónde está la acción de control del Parlamento? En todos esos casos debe dar cuenta el Congreso. Y el Congreso debería pronunciarse, ¿no es cierto?, debería pronunciarse, pero no lo hace, sobre esos tratados llamados tratados internacionales ejecutivos, ¿no es cierto? No se pronuncia sobre esto, y muchas veces pasan cosas de las cuales nosotros ni nos interesamos y que no son beneficiosas para el interés nacional. El Ejecutivo sabrá por qué los ha suscrito, pero el Parlamento, si se da cuenta, ¿no es cierto?, que un tratado que no trata sobre la materia del 56 es lesivo al interés nacional, tiene inmediatamente que hacerlo notar. Esas son acciones de control político, ¿cierto? Son acciones de control político. Sigamos, mi estimada Delia. Ahora sí. La función de control político en sesión conjunta. Miren, en el artículo 102 de la Constitución se dice lo siguiente, ¿no? Leo los incisos correspondientes, ¿no? En el inciso 2, o sea, el numeral 2 del artículo 102 dice: velar por el respeto de la Constitución, de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Estoy hablando del 102, ¿eh? El 102. Después dice, aquí evidentemente en este 2 hay un asunto de carácter, hay una disposición general que le da competencia, ¿no es cierto?, al Parlamento para acciones de control, o sea, velar por el respeto de la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Pero en los demás casos, esta es una disposición, claro, de carácter genérico. En los demás casos, ¿no es cierto?, las funciones que tiene el Parlamento, o sea, las atribuciones que tiene el Parlamento son legislativas, no son de control político. Aprobar el presupuesto y la cuenta general, aprobar empréstitos, ejercer derecho a amnistía, aprobar las leyes de demarcación territorial, todas son materias que se viabilizan a través de la función legislativa. No existe, ¿no es cierto?, en el 102 una atribución para el Congreso, es decir, la reunión de diputados y senadores. No existe una atribución que sea de control político. Esto querría decir que en la reunión de senadores con diputados no puede plantearse una acción, ¿no es cierto?, de carácter, no puede plantearse una iniciativa ni impulsarse una iniciativa que sea de control político, según lo establecido en el artículo 102 de la Constitución. Sin embargo, el asunto no es muy sencillo, ¿no es cierto? No es tan sencillo como se plantea. La vacancia presidencial, cuyas causales son reguladas en el artículo 103, son materia de tratamiento, ¿no es cierto?, por el Congreso. Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Si yo, en razón de
estipulado en el artículo 113 de la Constitución. Por una acción de vacancia presidencial, ¿no? Y digo, el presidente ha muerto, que se declare la vacancia. Es una tontería, ¿no? ¿Cómo va a proponer que se haga todo un procedimiento en el Parlamento bicameral para decir el presidente está muerto? No, no tiene absolutamente ningún sentido. Y está en el reglamento, ¿eh? Está en el reglamento. En el reglamento del Congreso está la vacancia. Perdón, en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el reglamento del Senado, porque lo hacen, es un tratamiento sucesivo, ¿no? Esto, dejando de lado la vacancia por muerte, la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, la aceptación de la renuncia, ¿no es cierto?, por el Congreso, ¿no? El salir del territorio nacional o no regresar a tiempo, o sea, sin permiso o no regresar a tiempo, y la destitución por haberse incumplido haberse incurrido en las causales determinadas en el artículo 117 que tienen básicamente que tienen que ver básicamente con impedir el funcionamiento del Congreso, hacer lo leo mejor para no incurrir en imprecisión, ¿no? El 117 dice: el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por traición a la patria, por impedir las elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, municipales, por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso o la del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, ¿no? Entonces, el presidente puede ser acusado constitucionalmente y eso puede dar razón, ¿no es cierto?, ¿no? Puede llevar, ¿no?, a que el presidente sea vacado, ¿no? El presidente sea vacado. A eso se refiere este último inciso del artículo 113, ¿no? Entonces, la destitución se produce tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 que acabo de leer. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? La permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, dice acá, ¿por qué se ha establecido un trámite bicameral? ¿No es cierto? Un trámite bicameral. Vamos a vacarlo al presidente por permanente incapacidad moral. Trámite, Cámara de Diputados, Senado. En la Cámara de Diputados, el trámite correspondiente, ¿no es cierto? Se presenta la moción de vacancia. La moción de vacancia da lugar a que sea informado el presidente de la República. El presidente de la República viene con su abogado defensor, si es que lo desea, ¿no es cierto? Y después de hacer su defensa, ¿no es cierto?, viene todo el debate, etcétera, etcétera, etcétera. Se vota, ¿no es cierto? Y el acuerdo pasa al Senado. En el Senado supongo yo que también podrá defenderse el presidente de la República, ¿no? Se realizará el mismo trámite, se votará, etc. La pregunta es, el Senado, la Cámara de Diputados y el Senado tienen que formarse un concepto, ¿es cierto?, una idea clara de rango de características políticas que diga si el presidente ha incurrido, aunque no sea delito, ¿no es cierto?, en un acto que, aunque no esté tipificado, ¿no es cierto?, hace que se requiera vacarlo, ¿no? Tiene una incapacidad moral. Entonces, esa incapacidad moral tiene que ser concebida en el Senado de la misma manera. Y ahí hay un problema de lo que los americanos llaman timing, momento oportuno. Análogamente, ¿no es cierto?, sacándolo digamos, de su matriz del derecho penal, podría traducirse como el principio de inmediatez, sacándolo, inmediatez. Estos son actos políticos que requieren una respuesta inmediata del Parlamento. El presidente ha incurrido en actos que revelan su incapacidad moral. Así lo concibe la Cámara de Diputados, así lo concibe el Senado, ¿no es cierto? Inmediatamente tiene que reunirse el Senado y la Cámara de Diputados juntas para solucionar ese tema,
¿Por qué? Porque al perderse la inmediatez, pierde la fuerza también, ¿no es cierto? Y se fortalece el presidente de la República, aun cuando haya cometido, ¿no es cierto?, actos reñidos con la majestad de su cargo. Este principio de inmediatez hace necesaria una participación conjunta. Y esa participación conjunta, ¿no es cierto?, da lugar a un procedimiento también conjunto. Se da cuenta de la moción de orden del día en esta sesión conjunta, ¿no es cierto? El presidente se defiende ante la Cámara de Diputados y el Senado. Viene el debate de la Cámara de Diputados y el Senado, o sea, debaten todos juntos, y después viene la votación. En la votación vota el Senado y vota la Cámara de Diputados. Si la votación es consistente, entonces el presidente de la República queda vacado por incapacidad moral. Si no es consistente, quiere decir esto: para vacar se requieren 2/3 de diputados, 87 votos. 2/3 del Senado, 40 votos. No se consiguen los 87 votos en diputados, pero los 60 votos sí en el Senado. Y entonces inmediatamente alza la mano un senador y dice: señor, pido conferencia. ¿Por qué no tiene que estar contemplada la conferencia en un caso así? Es un asunto que se soluciona rápido. Van a conferencia, si hay acuerdo, entonces se vota nuevamente, se consigue la votación correspondiente de los 2/3 en ambas cámaras y el presidente queda vacado. Si no se consiguen los 2/3 en ambas cámaras, no hay vacancia. Y se soluciona así rápidamente el tema. ¿Por qué tiene que pasar por una cámara u otra para los enjuagues? Lo aprobaron en 2 horas. Hay un debate, una cosa así, lo aprobaron rápidamente, ya pasó al Senado. Y en esas 2 horas hubo un montón de enjuagues. En el Senado le tiran largona, 3, 4 horas de debate, etcétera, etcétera, etcétera. No, pierde fuerza el asunto. Y listo, no hay censura, no hay vacancia. Yo creo que esta función de control político tiene que tramitarse en reuniones conjuntas de la Cámara de Diputados y el Senado. Lo mismo se trata de la aceptación de la renuncia. El presidente ha renunciado. Es su voluntad haber renunciado. Lo pasa por la Cámara de Diputados, lo pasa por el Senado. No, lo pasa por una sesión conjunta del Congreso, ¿no es cierto? En Congreso, ¿no? En Congreso, y sencilla y únicamente determina si aceptas o no la renuncia. El presidente sale del territorio nacional y no vuelve. Va a esperar que vuelva para que 6 meses, ¿no es cierto? Fujimori, ¿no? Para decirle está vacado, no. No regresa en el término debido, causal de vacancia, no regresó, ahí está, no regresó. ¿Alguien pone dudas sobre eso? Nadie. Sesión conjunta de diputados y senadores, se declara la vacancia por la causal correspondiente. Bueno, se declara que hay causal de vacancia, que hay causal para la vacancia del señor presidente de la República. Yo creo que si hay una mirada de la experiencia habida en razón de las vacancias de presidentes, ¿no es cierto? Yo creo que estos asuntos deben solucionarse por una vía que respete el principio de inmediatez, porque el principio de inmediatez es inherente a las acciones políticas de este nivel. El señor Castillo, sin el debate político, con el debate técnico, ¿no? El debate técnico, no podría haber sido vacado si es que inmediatamente no se reunía el Congreso. Bueno, si hubiera pasado eso en la bicameralidad, el señor Castillo no podría haber sido vacado si es que no se reúnen en una misma instancia diputados y senadores. 8 y 17. Sí. ¿No? Entonces, allí estamos en este tema. Entonces, el procedimiento de actos de control político, ¿no?, también tiene que mirarse en esta instancia de la función de control político en sesión conjunta. Y ahora, respecto de este tema de control político, ¿no?, me gustaría tocar de una manera general, ¿eh? O sea, de una manera general, porque este es un tema que requiere mucho detalle, el tema de la acusación constitucional, ¿no?, que es un tema que requiere, ¿no es cierto?, según las disposiciones constitucionales correspondientes, ¿no?, estamos hablando del artículo 99 de la Constitución, ¿no?, de la participación de la Cámara de Diputados y del Senado. Es decir, es una
acción de control del Parlamento que requiere de la actuación sucesiva de la Cámara de Diputados y del Senado. A la Cámara de Diputados, le corresponde la fase acusatoria. Y desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, la aprobación final del documento es la aprobación de haber lugar o no a formación de causa. Esto se pasa al Senado y se sustenta por medio de una comisión acusadora ante el Senado. Y esa comisión acusadora ante el Senado determinará, ¿no es cierto?, que haya un debate en el Senado y que el Senado se pronuncie por si está de acuerdo o no con esta acusación realizada por la Cámara de Diputados, en la que evidentemente va a sostener que hay lugar a aprobación, que hay lugar a formación de causa, ¿no es cierto? Y que además de haber lugar a formación de causa, también se puede sancionar al sujeto de la acusación constitucional. Votará el Senado, ¿no es cierto?, en el caso de la acusación constitucional, y determinará, ¿no es cierto?, si hay lugar o no a formación de causa, y después de esto, ¿no es cierto?, en el mismo Senado se podrán proponer si hay acciones de carácter, ¿no?, sancionatorio, pero la sanción es de carácter político, artículo 100 de la Constitución. El alto funcionario contemplado en el artículo 99 de la Constitución, presidente de la República, según el 117, ¿no?, presidente de la República, senadores, diputados, Corte Suprema, fiscal de la Nación, o sea, todos los jueces, ¿no?, de la Corte Suprema, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, etcétera, 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 ¿no es cierto?, ¿no?, pueden ser o inhabilitados o destituidos, ¿no es cierto?, o suspendidos en el ejercicio de la función pública. Entonces, en el caso de que haya algunas del procedimiento de acusación constitucional se deduzca que hay acciones que puedan derivarse al Poder Judicial, te enviará lo que tenga que enviarse al Poder Judicial, eso es competencia del Poder Judicial. Pero la sanción es política. La que corresponde al Parlamento es una sanción. Esta acusación constitucional, ¿no?, es una acusación constitucional. Evidentemente tiene sus requisitos de admisibilidad, sus requisitos de procedibilidad, ¿no?, la participación en la sesión de la comisión competente, del denunciante, de los denunciados, de los diputados y senadores de la comisión de acusaciones constitucionales, la inclusión de peritos, también si es que son necesarios para determinar la materia, la aprobación de un informe por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la elevación del informe al Pleno para que lo apruebe, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy saltándome algunas etapas por cuestiones de tiempo solamente, ¿no? Y después irá al Senado, donde se realizará de frente, en base a lo que han mandado diputados, ¿cierto?, la sesión para que la Comisión Acusadora de Diputados acuse ante el Senado y diga que hay lugar a formación de causa y que se debe sancionar a los sujetos de la acusación constitucional. Ese procedimiento, miren, este procedimiento es lo mejor que le ha ocurrido al Parlamento unicameral. En cuanto a procedimiento, la acusación constitucional, ¿no es cierto?, goza de una fortaleza, ¿no es cierto?, hasta el final, desde el inicio hasta el final, de una fortaleza envidiada por otros procedimientos. Está muy bien planteada y además se ha ejecutado con buenos resultados, que son resultados que gusten o que no gusten, esos son asuntos de carácter político, ese es otro asunto. De las negociaciones que hay ahí arriba entre los congresistas, y en este caso que habrán entre los diputados primero entre ellos y después entre los senadores entre ellos, ¿no es cierto?, y otras influencias de otro tipo que no faltan nunca, ¿no? Pero que el procedimiento está bien regulado
y se ha tomado ese procedimiento y se ha repartido el procedimiento, ¿no es cierto?, entre la Cámara de Diputados y el Senado de una manera que a mí me parece bien planteada, ¿no? De una manera que a mí me parece bien planteada. El procedimiento de la acusación constitucional, evidentemente, está regulado en el reglamento del Congreso, ¿no? Perdón, en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el reglamento del Senado, ¿no? Ahí lo pueden ustedes mirar en detalle. En esta última parte en esta última parte del curso, ¿no? Voy a dedicarme a algunos aspectos que, que tengo que adelantar, ¿no? Para mirar un poco ya en conjunto toda esta reflexión, ¿no? Mirar en conjunto toda esta reflexión. La siguiente lámina, por favor, estimada Adel. La siguiente. Esto ya lo acabamos de ver, sí. Miren, una mirada de conjunto de todo lo que hemos visto en el curso, que ha tenido que ver un poco con la naturaleza del Parlamento, la naturaleza de sus funciones, ¿no? Los criterios por los cuales se ha querido pasar de la unicameralidad a la bicameralidad, ¿no? Y centralizar la mirada del curso de los procedimientos nos ha dejado varios asuntos que son asuntos relacionados todos con el procedimiento, ¿no? Pero que también tienen que ver básicamente con la naturaleza del Parlamento, la naturaleza de sus instituciones jurídicas y el manejo de las instituciones jurídicas, es decir, el procedimiento propiamente dicho. Uno de los temas sobre los cuales hay que establecer una reflexión es sobre la naturaleza de la bicameralidad. El punto es el siguiente, ¿no? Y esto tiene una implicancia directa en los procedimientos, ¿eh? Directa en los procedimientos. La bicameralidad supone, por principio, la existencia de dos cámaras que se controlan entre ellas. Este principio no ha sido tenido en cuenta cuando se ha planteado el modelo bicameral para la ley 3198. Yo creo, sinceramente, que en este momento, ni desde el punto de vista legislativo, ni desde el punto de vista de control político, la organización bicameral del Congreso permite el control entre las dos, no lo permite. De manera tal, este asunto es un asunto que tenemos que enfrentarlo con la mayor seriedad, porque si hubiera habido un control entre las dos cámaras, el procedimiento parlamentario sería distinto. La institución de la conferencia, ¿no? Cuando hay desacuerdos entre dos cámaras, está reducida al procedimiento legislativo cuando se reúnen diputados y senadores y cuando hay votaciones o algún otro problema en acciones de control político. Y cuando digo que está reducida no quiere decir que sea concebido para todos los casos, ¿no? Que sería lo ideal, en todos los casos en los cuales hay conflicto, porque esto permitiría una interrelación entre las cámaras y evitaría, ¿no es cierto?, tomar acciones de control político entre las dos cámaras que fueran ríspidos, que fueran difíciles, ¿no es cierto? Porque la conferencia permite la solución de los problemas. Y estos asuntos, ¿no es cierto?, derivados de la naturaleza de la bicameralidad, ¿no?, donde existen dos cámaras donde deberían existir dos cámaras que tienen que controlarse, ¿no?, ha sido, digamos, manejado de manera tal que hasta ahora no se sabe si la 31988 está vigente.
Y si los reglamentos tienen o no tienen amparo constitucional, si existen, si pueden crearse por la vía reglamentaria órganos del mismo nivel constitucional que la Cámara de Diputados y el Senado. Y además se ha dejado, por lo menos en claro en este curso, se está dejando en claro en este curso, que existen problemas para tratar algunas instituciones jurídicas, como son la referida a la propuesta de una ley de amnistía, la propuesta de una ley de demarcación territorial, ¿no? Y tampoco están claros los asuntos relacionados con los tratamientos especiales, ¿no? Los tratamientos especiales, porque si bien hay tratamiento especial para los reglamentos, y eso está clarísimo, y tiene que haber tratamientos especiales para los de urgencia, ¿no? No se entiende cómo se le da un tratamiento especial al Senado para derogar o modificar decretos de urgencia. Y a solo él de manera exclusiva y excluyente, o sea, sin participación de la Cámara de Diputados. No se entiende este asunto con claridad, ¿no es cierto? Y todo esto es derivado de una reflexión que ha tenido como interés el procedimiento parlamentario. En el caso de la dación de los reglamentos del Congreso, donde el procedimiento parlamentario adquiere una dimensión especial, los reglamentos del Congreso han sido dados al amparo de una ley modificatoria de la ley 31988, que es la ley 32135, que autoriza, es una adición, ¿no?, a la ley 31988, que autoriza al Parlamento unicameral a dar los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado. Es una autorización de carácter excepcional. Es una autorización de carácter excepcional. Esta autorización de carácter excepcional ha puesto en tela de juicio otro artículo de la Constitución, que es el 94, el cual dice que los diputados, el Senado y la Cámara de Diputados y el Congreso, en el artículo 94, tienen que elaborar y aprobar su propio reglamento. O sea que no puede darlo un tercero. Y finalmente quiero decir en esta primera parte de reflexión final sobre el curso, este tema de la unidireccionalidad no es sino una forma oculta, ¿no?, de una manera no oculta, es una forma que está establecida con claridad, ¿no es cierto?, de que en el Parlamento bicameral la mentalidad unicameral está presente. Eso iba a ser inevitable. Después de 32 años de unicameralidad, cambiar el chip por una ley no es posible, ni siquiera es imaginable. Pero bueno, ahí está la ley. Y entonces las inclinaciones a la unicameralidad son inclinaciones que persisten, ¿no? Y por lo que se logra notar, esta unidireccionalidad tiene que ver con una unicameralidad de dos instancias. Una unicameralidad de dos instancias. Es decir, empezamos el diputado y terminamos el Senado, pero no hay retroceso, ¿no es cierto?, de manera tal de que el procedimiento, siendo único, ¿no es cierto?, lo único que se ha variado es que se inician diputados y terminan el Senado. Pero no hay control legislativo entre la Cámara de Diputados y el Senado. Bueno, y lo dejo allí porque según nuestro plan de desarrollo del curso, ¿no?, en la siguiente clase corresponde ahondar un poco en estas dificultades y ver cuáles son sus soluciones, sobre todo en relación con el procedimiento, ¿no?, con el procedimiento. Muy bien, si hay alguna pregunta o opinión sobre este asunto, les rogaría que me lo hagan saber y así podemos conversar un rato. Buenas noches, doctor. Soy el doctor Ceballos.
Un poco para orientar a los alumnos que efectivamente hay cierta cantidad de compañeros que por temas personales se han ido retirando del curso. La sugerencia es que los grupos se mantengan y ya no serán, digamos, de la cantidad inicial 7, en algunos se quedarán 3 y en otros 2, de tal manera que los temas propuestos por usted se ejecuten. Porque si no se va a reorganizar y mover todo. O sea, los temas se mantienen, los grupos se mantienen, y si fuera el caso de que algún grupo es de 2 o de 3 personas, sigamos adelante con la gente que es cumplida, ¿no? ¿A usted qué le parece? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Este tipo de cursos requieren de un esfuerzo, ¿eh? Requieren de un esfuerzo. Y los esfuerzos siempre tienen su recompensa. Los artículos que se hagan bien serán publicados. Yo no me hago ningún problema en poner a disposición la buena voluntad del Centro de Estudios Constitucionales, pero más aún la muy buena disposición para publicar de la revista de la Universidad del Salvador, ¿no? En Argentina. O sea que ese es un buen aliciente, ¿no? Es un buen aliciente, aparte de la nota y de todo ese tipo de cosas. Yo me he sentido muy reconfortado en eso esta mañana porque me han llamado varios alumnos, con una de ellas, porque una dama, tuve una conversación más o menos larga, de unos media hora, 45 minutos, y y me ha parecido muy interesante la manera como está enfocando el tema, el tema que se le ha asignado a su grupo, ¿no? Después, esta mañana me enviaron una especie de índice de desarrollo de otro tema, ¿no? Que me pareció muy bien planteado, ¿no? Yo le hice un pequeño alcance, pero no como una observación, sino como un complemento a lo que estaban diciendo, que me pareció indispensable, pero ese es el buen trabajo. Ahora, si en el grupo quedan 2 de 3, o quedan 3 de 5, o quedan 2 de 8, quedan pues. Miren, no permitan que alguien que no ha trabajado figure, ¿eh? Se los digo así con sinceridad, no permitan, porque no es honesto colgarse del saco de los que han trabajado, pero los que han trabajado no tengan la debilidad de aceptar que alguien que no ha trabajado, ¿no es cierto?, se gane los méritos de los que con su esfuerzo han elaborado. O sea que esos son favores medio raros, ¿ah? Esos son favores medio raros. Sí, hazme el favorcito, no. Y ya, Cholito, ya tú eres mi pata, yo te pongo ahí en la lista, no te preocupes. Y te sacas un 18 con el trabajo mío. No, eso no está bien. Perfecto, doctor. Entonces, manteniendo esa línea, mantenemos los 11 temas, los 11 grupos, y mañana, durante la mañana, yo voy a enviarles al chat grupal los grupos actualizados para que tengan claro con quiénes se tienen que comunicar. Probablemente algunos han enviado chats, pero la persona que ya ha dejado el curso seguramente ya no le interesa responder, nada. Entonces ya nos vamos a abocar solamente con la gente que está participando de manera activa, y durante la mañana voy a enviar por cada grupo quienes quedan en el tintero para continuar con el trabajo. Sí. Doctor Víctor, ¿se permite? Alguien ha levantado la mano. ¿Se me escucha? Sí, doctor. El señor Job Rosales. Sí, buenas noches. Sí, Buenas noches. Profesor, y con todos los asistentes, creo que en la tarde conversaba con uno de los miembros del centro de estudios, y creo que hay que replantear las cosas, ¿no? Porque me parece no solamente un acto de irresponsabilidad, sino un acto de mala fe inscribirse a un curso, después retirarse sabiendo que no lo va a concluir, perjudicando a gente que sí está interesada en recibir las clases, y dejar colgado. Por ejemplo, tengo en un grupo en el cual yo motivé un chat grupal para que todos participaran, y no me respondieron. Ahora
coordinando me doy cuenta que se han ido como 4 y me he quedado con un señor que tampoco se comunica a pesar que armé el WhatsApp. Entonces, no somos criaturas de 4 años, de 5 Sí. años, somos gente mayor, profesionales, y creo que esta conducta es una falta de respeto, ¿no? Y el centro, que está haciendo grandes esfuerzos para capacitar, no merece esta situación por el esfuerzo que los coordinadores y la que dirige el centro está realizando. Entonces le daba una sugerencia al coordinador que creo que hay que firmar una carta de compromiso de que si uno participa se compromete a los lineamientos, y si no, que no tenga posibilidades de luego retornar al centro, ¿no? Porque esta manera perjudica el esfuerzo y la calidad del centro, ¿no? Y es una falta de respeto al docente, a usted que está impartiendo la capacitación, y que es importante en este escenario histórico que vive el país para estar en esta situación, persiguiendo a las personas como si fueran criaturas. Eso es lo que tengo que decir. Sí. Señor Rosales, le digo señor, porque no sé si usted es abogado o lo que sea, pero a mí la categoría del señor es la más alta. Señor Rosales, yo comparto totalmente su punto de vista. Y su sugerencia me parece bien, podría acoger el Centro de Estudios Constitucionales. Pero eso ya, digamos, eso es un asunto de carácter administrativo, ¿no? Yo lo insto a que si usted no consigue comunicarse con ninguna persona y ya estamos en los días finales, usted haga su trabajo y punto. Se acabó. O sea, y será bienvenido. O sea Claro, perdón, profesor, profesor, porque justamente hablaba eso con el coordinador. La regla era que era un grupal, entonces yo le dije, si es que yo me inscribí individualmente, yo asumo mis responsabilidades individuales, y si colectivamente dentro del curso hay gente que no quiere participar, yo no me voy a perjudicar por el resto. Entonces yo le decía que presenté un trabajo solo y me decía, es un tema grupal, pero creo que esa regla de juego, o sea, se desnaturalizan por la situación que está pasando, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a presentar mi trabajo solo, como parte del grupo. Claro que, como usted bien dice, no voy a poner los nombres de los que no participaron, porque también sucede, hay gente que no participa, hay gente que no está activa y después viene y te dice ponme mi nombre, ¿no? Y a veces eso se oculta y eso también es un acto de corrupción, ¿no? Que realmente no debe pasar. Listo. señor Rosales, tengo que precisar que lo suyo es un acto excepcional y que cuando uno se inscribe, se inscribe personalmente, es verdad, pero tiene que aceptar las reglas de juego de la actividad, ¿no? O sea, usted va a un partido de fútbol de manera personal, pero tiene que jugar en equipo. ¿No? Ahora, las circunstancias suyas desde mi punto de vista, muy desagradables, ¿no? Porque si usted ha asumido la coordinación y no hay forma de comunicarse, bueno, eso es un hecho que no lo va a anular para que usted presente su trabajo y sea evaluado, ¿no? Ese es el asunto. Pero bueno, ya esos son asuntos administrativos que el centro sabrá manejar bien. ¿Sí? Doctor, la señorita Ivonne Garay. Ivonne Garay. Doctor Oviedo, buenas noches y muchas gracias por la disertación tan excelente que hemos recibido sobre procedimientos parlamentarios. Pero quiero unirme a lo que ha dicho mi colega Rosales. Lo mismo está sucediendo en el grupo 5, ¿no? Por más que se ha hecho trabajos de crear el grupo, de distribuir el tema, no se tiene respuesta, doctor Oviedo, y como dijo, no nos podemos perjudicar por todas esas personas que han pues en el camino desistido de seguir responsablemente en este curso, ¿no? En lo personal, Sí. a mí me ha costado mucho ingresar hasta suplicar para mantenerme en este grupo para poderme capacitar, y eso le consta al coordinador, que yo he sido la última en ingresar a tanta súplica para que se me pueda incorporar. Pero mire qué desagradable es que cuanto más uno hace el esfuerzo por asistir puntualmente a cada clase, lo desagradable es que no cuentas con un grupo con el cual tú puedas trabajar uniformemente, acorde, ¿no?, de los objetivos que tienes planteado como grupo. Entonces, lo que está sucediendo, y pido yo al coordinador que se replantee o se va a mantener con estos mismos temas, porque lo que sucede al distribuirse el tema
se han llevado la fracción que les correspondía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que replantear de cero, o los que quedamos, 1 o 2 en este caso, tenemos que replantear y volver a armar todo, ¿no? Entonces yo le rogaría, por favor, de que se replantee eso y que los temas también sean publicados en el chat grupal. No, uno no tiene por qué tener bajo la sombra, si se quiere, los temas que deben de conocer todos para poderlo desarrollar, ¿no? De conocimiento público, y yo le agradecería al coordinador que en el grupo se publique esto. Muchas gracias. No, de hecho están publicados, o sea Sí, están publicados en la página, en el aula virtual. Sí, doctor Ceballos, solamente una cosita al respecto, ¿no? O sea, miren, acá no se trata tampoco de digamos, de ver, de ver que hay de solamente ver que hay una situación difícil en el sentido de que los demás no han concurrido, no quieren concurrir, el grupo nunca se ha formado, etcétera. Pero de eso tienen que dejar constancia. Tienen que dejar constancia, porque si no basta con la palabra, porque no me van a decir ustedes de que no hay un vivo que dice que nunca se constituyó el grupo y de repente él presenta su trabajo por su lado y el grupo sí había estado constituido. O sea, no es el caso de ustedes, evidentemente, porque se están mostrando, están poniendo la cara, pero también, pero de esto tienen que dejar constancia ante la administración. Yo, sí, en ese sentido, yo voy a persistir en que los grupos estén, si los grupos son de uno, son de uno. Son de uno. O sea, pero los grupos tienen que estar, porque nos vamos a estar variando los temas y qué sé yo, no. Ahora, sobre cuándo se va a entregar el trabajo, esa es una coordinación que estamos haciendo con don Víctor Ceballos para poder poner esto en relación también con la prueba que tienen que dar. ¿Qué fecha es la prueba? Buenas noches, profesor. ¿Qué fecha era la prueba, por favor? No lo sé. ¿El examen qué fecha es? Determina la administración. Eso lo determina la administración. Yo no. No. Okay, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la materia tratada? Don Víctor, usted quería decir algo más, creo, ¿no? No, solamente redondear la idea, que mañana se dan los grupos actualizados. Toda la información se encuentra en el aula virtual desde la clase número 1, los temas, luego hemos pasado cómo se va a presentar y con la mayor transparencia del caso, ¿no? Si tienen alguna duda o falta de conocimiento de cómo entrar al aula virtual, ahí tenemos a nuestras colaboradoras que con el mayor de los gustos nos va a orientar. Bueno, si no hay ninguna observación sobre la materia como se viene tratando, yo ya me va dando pena de despedirme. Ante quién se presenta el trabajo, no, el trabajo lo remiten ustedes al Centro de Estudios Constitucionales, ¿sabes? O sea, ahí es el asunto, ya me los derivarán a mí. Pero bueno, yo con mucha pena me voy preparando para la última clase que pienso hacerla así como para corrida de toros, ¿no? para salir con rabo y oreja. Bueno, pero en todo caso, un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias por el esfuerzo, y estos son pequeños detalles que se irán solucionando rápidamente. Gracias. Nos vemos el próximo martes.